Hoy vamos al encuentro de la aragonesa Ana María Sánchez. Trabaja en la rama de inversiones de un banco belga. Hemos quedado con ella en que iríamos a buscarla al final de su jornada laboral. Hola Ana María, hola, ¿qué tal? Muy bien. Aitana, de Aragoneses por el Mundo. Qué alegría verte ya por fin, tanto hablar por teléfono. Exacto, muy bien. ¿De dónde eres? Yo soy de Utebo, de Zaragoza. De Utebo, muy bien. Oye, ¿y aquí cuánto tiempo llevas? ¿Eres veterana? Sí, llevo ya casi 7 años. Ana, ¿cómo es trabajar aquí? Yo creo que aquí son más diplomáticos, te piden las cosas. Por favor, yo al principio me costaba mucho cuando me decían, no, me encantaría que hicieses tal cosa, o sería muy feliz, y yo decía, pero tú no es que seas feliz, es que eres mi jefe. ¿Tú viniste aquí por motivos laborales? Tenía amigos de la universidad que estaban aquí y estaban muy contentos y quería hablar más inglés y que no quería el típico curso de academia, quería experimentar cómo se vivía en el país. Bueno, pues estamos aquí ahora en St. Stephen Green. Este es el parque más céntrico de toda la ciudad, porque está al lado de Grafton y al lado de todas las tiendas. Y aquí para el verano esto está siempre lleno de gente que se viene a comer su bocadillo a la hora de comer, incluida yo. Me traigo mi toalla, mi tupper o mi bocadillo y me siento siempre pues por esta zona más o menos. Y así te despejas también de tu trabajo y es muy bonito. En España nunca lo había visto, primero porque para el verano a la hora de comer te puedes morir de calor y siempre pues lo veía en las películas, el típico ejecutivo que se quita los calcetines en Central Park en Nueva York. Nunca lo había visto y lo que nunca me había esperado es que lo fuera a hacer yo. Hay otra particularidad, ¿no?, que también te llamó la atención de Irlanda. Sí que había muchísima gente siempre a todas las horas. Era algo que sí que en España estamos más acostumbrados a ver gente por las calles, por el clima, pero en un país del norte pues nunca habría pensado que habría tanta gente por las calles y sobre todo por esta. Tienes gente a las 4 de la mañana, a las 8, siempre está muy animado. Pues ahora te voy a enseñar, porque como ya habrás adivinado, aquí los pubs son la cultura más importante del país. Efectivamente. Y ahora vamos a venir al pub más pequeño de Irlanda. No me digas. Que, bueno, hay que agachar la cabeza. Sí, ¿o no? este es de agacharse y de tirar por las escaleras. Muy bien. ¿Hasta qué punto está interiorizado dentro de la cultura el mundo del pub? Hoy pues yo creo que sería la primera cosa. Si les preguntas a ellos qué es lo que más les caracteriza, sería la cultura del pub. Y la excusa que ellos ponen siempre es que es el tiempo. Como llueve, se tienen que meter en algún sitio. Pero yo creo que la forma que tienen de beber es más pausada. Es el sitio de compañía, de relacionarse con todos los amigos, con la familia. Y la palabra pub viene de public house, de casa pública. Y a los dueños de los bares los llaman publicans. Bueno, pues aquí tenemos a Molly Malone. Es una figura, no es famosa porque ella hiciese pues, nada importante, no era un personaje político, era una vendedora de ostras, ambulante de día, y por la noche pues era una señora de vida fácil, y por eso es famosa en Irlanda. La leyenda dice que el fantasma de Molly Malone pues, está todavía en las calles de Dublín, así que a lo mejor lo vemos esta noche. Ahora estamos en una playa que está muy cerca de casa, se llama Dollymount Beach. Y aunque no te lo creas, solamente estamos a 6 kilómetros de Grafton. ¿De lo que hemos dejado? Exacto, exactamente. Y aquí vamos a conocer a Pat, que he quedado con él. Y bueno, Pat es mi marido. Ah, bueno, Pat. Hola. Hola. ¿Qué tal, Hola. Pat? Mucho gusto. El gusto es mío. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien, muy bien. Muy contento con mi mujer nueva. Nueva mujer. Pero tenías otra. Do you have another one? Another one? Oh, no. No, solo una. Solo una. ¿Cómo os conocisteis? Nos conocimos en el trabajo, en una fiesta. Las famosas fiestas de los viernes. Exactamente, las famosas fiestas de los viernes donde todo el mundo se reúne. Y él siempre dice, aunque es mentira, que fui yo la que lo acosó. Pero es mentira. Es verdad. No. Estoy seguro. No. Las españolas son guapas. Capas y muy graciosas. Sí. Así que esta es vuestra casa. Esta es nuestra casa y este es nuestro comedor. Como puedes ver, es muy acogedor y tiene mucha madera. Estos son los suelos originales de la casa, que fue construida, tiene como unos 80 años, y fue uno de los primeros estados o de las primeras casas que construyeron cuando Irlanda ganó la independencia de Inglaterra. ¿Has restaurado muchos de los muebles de aquí? Sí, bueno, la mesa, las sillas, es algo que me gusta mucho como hobby. ¿Eres manitas? Sí. un poco. Os casasteis en Aragón, ¿no? ¿Cómo fue la boda?
Bueno, pues la boda fue multitudinaria. Sí, nos casamos en Utebo, en la iglesia que está a 2 minutos de casa de mis padres, y después la boda, la recepción, fue en el Gran Hotel en Zaragoza. El día antes de la boda, cuando ya habían llegado todos los invitados, había un partido de fútbol y estaban casi todos los bares cerrados. Y al final encontraron uno que estaba abierto, pero fue como en las bandas de callejeras. Iba por un lado Pat con 20 personas detrás y su hermano con otras 20 personas. Y se juntaron en el medio y entraron a este pub, y lo primero que hicieron fue pedir 50 cervezas. Imagínate los ojos del dueño cuando vio que no tenía 50 cervezas. Terminaron la bebida 2 veces, bueno, se quedaron hasta las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, sí. Bueno, ¿y este piano quién lo toca en casa? Pues mira, este piano lo toca Pat, porque tiene todos los grados de la carrera de piano, y la verdad que es bastante bueno. No es amor de esposa, pero es muy buen músico. Y si quieres ahora, todos los miércoles ellos se reúnen para tocar música tradicional irlandesa, así que si nos quieres acompañar... ¿Podemos? ¿Sí? Venga, ¿Vamos? Vamos. Vengamos. ¿Los irlandeses llevan la música en sus venas? Totalmente, totalmente. El que no canta, toca las cucharas, toca el acordeón, el arpa. ¿Cómo definirías tu carácter irlandés? Pues es muy abierto, se entregan mucho, son muy sociales. La verdad que es un carácter muy parecido al español. Son muy alegres, sí. Y yo creo que somos la nacionalidad que mejor se mezcla con ellos. Bueno, Aitana, espero que te haya gustado todos los sitios que te hemos enseñado. Hemos pasado un día formidable, la despedida musical de verdad que ha sido un placer. ¿Te gusta? Me ha gustado. Bueno, veo que aquí se nos incorporan miembros de la familia. Mi familia, sí. Mi papá, Porrick. Encantada, Mamá, May. mucho gusto, Y mi hermana, Mary. que también han querido estar aquí en la despedida, ¿no? ¿Cuándo os vemos por Utebo? Pues yo creo que para la Expo de Zaragoza, en julio y en agosto sí que iremos unos días. Bueno, un placer de verdad. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.